Hola mundo, mi nombre es Sergio Capacho y hoy quiero hablarles del diseño físico. Para tener una visión de contexto vamos a hacer un pequeño repaso. Cuando yo comienzo el diseño de una base de datos, primero entro a una fase que se denomina análisis, que consiste en la comprensión del sistema, es decir, yo estudio el sistema, determino qué procesos existen, cuáles son los pasos que se dan en cada uno de los procesos, determino qué datos entran al sistema, qué datos salen. Es decir, la idea del análisis es que usted comprenda qué procesos existen y sobre todo qué datos entran y salen dentro del sistema. Después de que usted ya tiene una comprensión del sistema, va a una fase que se denomina diseño conceptual. Es decir, usted ya en este momento comienza a visualizar qué entidades existen, cómo se relacionan estas entidades y sobre todo cuáles son los atributos principales que tienen cada una de estas entidades. A continuación, usted va al diseño lógico, es decir, esas entidades que de alguna manera ya visualizó y esos atributos que tienen cada una de esas entidades, usted comienza a construirlos o a definirlos en un gráfico que se denomina modelo relacional, donde usted comienza a construir o definir entidades, comienza a definir atributos y comienza sobre todo a asociar las tablas entre sí. Dicho modelo relacional debe estar debidamente normalizado, es decir, usted tiene que a cada una de las entidades que allí salgan, tiene que aplicarle la primera, segunda, tercera y cuarta forma normal. Ya después de que usted tiene este gráfico hecho, ya usted lo que necesita es a construir físicamente las tablas y las entidades y las relaciones. Es decir, ¿qué es el diseño físico? Es la actividad que le permite construir físicamente las tablas, vistas, funciones, procedimientos definidas en el modelo relacional. Ya usted va a pasar de un gráfico de este estilo a convertir cada una de esas entidades en código que a la final o a la postre le van a permitir a usted agregar, modificar, eliminar, consultar información dentro de una base de datos. ¿Qué se necesita? Primero se necesita un computador y que dentro de ese computador corra o funcione el lenguaje SQL, es decir, el lenguaje de consulta estructurado. ¿Qué más se necesita para trabajar con el diseño físico? Se necesita un sistema manejador de base de datos o un sistema gestor de base de datos. ¿Qué es entonces un gestor de base de datos o un sistema manejador de base de datos? Es un software que le permite al usuario crear y eliminar bases de datos, crear, modificar, eliminar y consultar tablas y el contenido de las tablas, crear, modificar, eliminar y usar listas, crear, modificar, eliminar y usar funciones y procedimientos y finalmente gestionar los privilegios del usuario. En pocas palabras, este software, es decir, este aplicativo, básicamente lo que le permite a usted es administrar las bases de datos ni el contenido de las mismas, es decir, las tablas, las vistas, las funciones y los procedimientos, y además de eso le permite al administrador de la base de datos, al DBA, definir qué tipo de usuarios pueden utilizar las bases de datos y sus tablas, y además de eso definir hasta qué punto, qué cosas pueden hacer los usuarios con la base de datos y las tablas. En términos muy generales, el sistema manejador de base de datos o el sistema gestor de base de datos se le da el nombre del servidor de la base de datos. ¿Qué aplicativos existen en el mercado que hagan ese trabajo? Bueno, mire, existen varios. Entre los más importantes existe el WAM, existe el One Server, existe el MySQL, existe SQLite, existe uno que se llama PostgreSQL, existe uno que se llama MariaDB, existe otro que se llama XChamp, existe uno que se llama Cassandra, otro que se llama Mongo y el papá de los pollitos, el Oracle DB. Si usted utiliza cualquiera de estos aplicativos, es decir, cualquiera de estos sistemas gestores de base de datos para realizar trabajos o prácticas, encontrará que básicamente todos hacen el mismo trabajo porque todos se centran a utilizar el sistema de consultas de base de datos que se denomina SQL. No me queda más sino agradecerle su amable atención y por supuesto, si ha quedado alguna duda, déjemela en los comentarios, con mucho gusto le atenderé y le responderé.